Buenas noches. En nuestra mesa de redacción de hoy nos acompaña José María Bermúdez de Castro, uno de los 3 codirectores de las excavaciones de Atapuerca, pero hoy es el protagonista porque acaba de publicar un libro, Orígenes se llama el libro, sobre el universo, la vida y los humanos. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Ya sabes el número de libros que has escrito? ¿Tienes una cuenta más o menos aproximada? Sí, porque tampoco son tantos, ¿no? Porque Unos cuantos sí son. Unos cuantos sí, lo que pasa que para escribir un libro yo prefiero que haya buenas ideas antes de escribir. Nosotros no somos escritores, o yo no soy un escritor, sino soy un investigador y por tanto no me dedico a esto, ¿no? Entonces pienso que hay que tener una idea buena, porque son libros de ensayo, no son novelas, no son libros de, no sé, de ciencia ficción, sino son libros serios. Entonces, para hacer un libro tienes que tener antes una buena idea, madurarla bien, y como me dijo una vez una persona que trabaja en una editorial, cada 2 años está muy bien para un libro de ensayo. Para un novelista, por ejemplo, no, porque tiene que ganarse la vida de esta manera, ¿no? Pero para un científico que le gusta, como a mí, la divulgación o la transmisión de conocimiento, yo creo que un par de años está muy bien. O sea, que calculamos que tienes unos 15 libros. No, que va menos. Hay libros que son compartidos, muchos de Atapuerca, pero libros de este tipo yo creo que son 6 libros. Este libro además también es compartido con otros 2 colegas que trabajan, uno desde luego en cosmología y otro en el origen de la vida. El primer autor es burgalés, el dibujante es burgalés y yo vivo en Burgos. El otro autor, que habla del universo, pues trabaja ahora mismo en la Universidad de Cantabria. O sea que casi todo se ha centrado en Burgos. Pero los 3 habéis estado en el CSIC o estáis en el CSIC, en cualquier caso. Efectivamente. Esa es una cuestión que es interesante, ¿no? Sí, en el libro se habla del origen del universo, del origen de la vida y del origen de nuestra especie. Ese libro ya para contestar a de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde estamos. Bueno, para contestar a ello hasta finales de mayo de 2015. Pero como muy bien explica el primer autor... ¿Que se llama Carlos Briones? No. Bueno, el segundo autor, perdona, Alberto Fernández. Alberto Fernández habla del universo. El universo, como sabes, está en continua expansión. Y él dice, y la ciencia también. Con tanta velocidad, con tanta aceleración, que la ciencia es igual que el universo, se expande a una velocidad creciente, ¿no? Creciente y acelerada, de manera que lo que hemos escrito en 2015 probablemente ya se habrá quedado viejo en 2016, no viejo, sino que habrá que añadir. Es muy posible que un libro de esta naturaleza tuviera que ser escrito todos los años, para poder añadir todo lo que se aprende en un año. Es una barbaridad. O sea, pues vamos a fijar la foto en septiembre de 2015. Sí. ¿Estamos solos en el universo en septiembre de 2015? A mí me gustaría que no estuviéramos solos. Y desde luego, por lo que he podido leer de lo que escribe Alberto, que es, bueno, a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Los que somos legos en la materia nos quedamos asombrados de lo que se sabe ya del universo, pero también de lo que no se sabe. Y en mi opinión, a mí desde luego me gustaría que no estuviéramos solos. Y por lo que veo en el libro, desde luego, no tiene mucha razón de ser que estemos solos. Pero indudablemente va a tardar muchos años en saber si estamos solos o no, porque al menos en la Vía Láctea... No, aquí en esta galaxia desde luego es difícil, da la impresión que no. Pero claro, es que hay millones de galaxias y por tanto posibilidades bastantes. Yo leo muchas veces en los periódicos, en los medios de comunicación, se ha descubierto un planeta que se parece un poquito a la Tierra. Bueno, pues el día que se vayan encontrando esos planetas, quizá entonces nos acerquemos a esas otras tierras que pueden albergar vida. Porque hasta ahora los marcianos no existen, ¿no? No. Que yo sepa, no. O por lo menos, pero como hay una corriente de papeles desclasificados que parece que han aterrizado ovnis en algunos lugares, pues... Yo desde luego no los he visto y no lo sé.
Usted también se pregunta en el libro por qué somos bípedos. Parece que es una cosa, ya pasando dejando el universo y pasando a la cosita tan pequeña que somos la especie humana en el universo, parece que fue un momento definitivo, ¿no?, para nuestra evolución. Sí, es el primer capítulo del libro, ¿no?, que se llama Andante. Precisamente le he puesto algunos... Sí, musicales. Musicales, sí, que algunos musicales. Para que nuestra evolución sea como una partitura musical, ¿no? Que lo es, ¿no? Es algo, yo creo que es una buena canción, una buena música, ¿no? Una sinfonía. Y el primer capítulo Andante habla precisamente de eso. ¿Cuándo fuimos bípedos? En el momento que nos separamos ya del linaje de los chimpancés o incluso antes. Hay otras especies bípedas, había otras especies bípedas además de nosotros, quizás sí, quizás no, pero desde luego nuestra historia empieza en el momento en el que somos ya bípedos, aunque todavía podemos vivir perfectamente en un medio de bosque porque tenemos adaptaciones, somos pequeñitos por supuesto y tenemos muchas adaptaciones para poder vivir en un bosque frondoso donde es difícil caminar. Hay que agarrarse a los árboles, hay que trepar por los árboles, pero al mismo tiempo si bajamos al suelo podemos caminar. Vamos a ubicar a los espectadores, el origen del universo son 12.000 millones de años, ¿puede ser? 13.800. 13.800 millones de años. Los dinosaurios, por poner una cosa que conoce todo el mundo, 100 millones de años. Menos, 60 millones de años. Ayer. Bueno, pero en este caso el primer mono que se puso de pie son 8 millones. Quizás hasta menos. Quizá la genética nos habla de entre 6 y 7. O sea, estamos saltando entre millones de años de evolución. Sí, nada, nosotros somos nada, la última página del libro. También en el libro habla de la madre de los humanos, o las posibles madres de los humanos, ¿no? Sí. Habla de Ardi y de Lucy. Entonces ahí hay dos teorías, una que es la procedencia del poligenismo, bueno, que hay diferentes orígenes, y otra si hay una madre de la humanidad. ¿Por qué se decanta? Bueno, vamos a ver, hay dos cuestiones. Una es esta madre Lucy, de la que habla un libro que a mí me impulsó, entre otras razones, a ser lo que soy ahora mismo, profesionalmente hablando, que se llama El primer ancestro de la humanidad. Lucy, el primer ancestro de la humanidad. Fue cuando se descubre la especie Australopithecus afarensis en los años 70 y entonces, bueno, no se sabía muy bien la antigüedad de los humanos, de esos 6-7 millones de años, y claro, pues Lucy representó en ese momento la primera hembra conocida de la historia de la humanidad. Luego llegó Ardi. Ardi ha llegado hace muy poquito tiempo. Eso nos ha hecho llevar hasta los 5,5 millones de años. Por eso se habla de otra madre de la humanidad. Pero luego tendríamos que llegar hasta tiempos muy recientes para hablar de la madre de nuestra propia especie. Es decir, este libro habla, claro, naturalmente de nuestros antepasados más primitivos, pero también habla mucho, porque a mí me gusta hablar mucho de la historia de nuestra propia especie, orígenes del Homo sapiens. Yo creo que eso también interesa tanto como, por supuesto, el origen de los primeros humanos, de los primeros homininos, pero también interesa mucho el origen de nuestra propia especie. Entonces aquí hay dos cuestiones, como muy bien cuenta el libro, ¿no? La teoría poligenista, es decir, los humanos procedemos de distintos momentos evolutivos a partir de distintas poblaciones que había en Eurasia y en África, y otra teoría que habla del origen único en África. La mayoría de los científicos ya nos hemos decantado por el origen único, aunque por supuesto ese origen único es mucho más complejo de lo que se dibujó en un principio. Efectivamente salimos de África, pero la cuestión es, ¿salimos una sola vez? ¿Salimos más veces? Sí, en el libro se decanta como que se ha habido como 2 o 3 salidas de África hacia el corredor del Levante y luego la última ya definitiva, ¿no? Sí, hay un debate muy caliente ahora mismo sobre este aspecto, es decir, que la teoría de la Eva mitocondrial, como se ha llamado, o la teoría de fuera de África, en fin. Bueno, esta teoría lo que está ahora es madurando y está matizando las cosas, ¿no? Está diciendo, bueno, sí, tenemos un origen único, pero vamos a explicar un poco la complejidad de esa salida. ¿Por dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Todo esto se tiene que estudiar ahora. ¿Y por qué África?
África porque, bueno, es la cuna de nuestro linaje. Linaje de hace 6-7 millones de años está en África. ¿Pudo haber sido Asia? Bueno, Eugène Dubois fue a buscar el Homo erectus en Asia, porque pensaba que era un lugar favorable. De hecho, somos tropicales. Nosotros somos primates tropicales que nos hemos ido adaptando a vivir en zonas frías, a vivir en zonas elevadas, gracias a una serie de cambios mutacionales, y además encima pues tenemos una cultura y tenemos abrigos. Si no, sería imposible prácticamente vivir en una ciudad como Burgos, ¿no? Pero desde luego África reúne una serie de condiciones. No necesitas abrigos, puedes vivir sin ropa, incluso sin pelo. Incluso sin pelo. Un clima tropical te permite prácticamente vivir en unas condiciones pues ideales. La vegetación es exuberante, los animales están por doquier, la comida está por doquier. Puedes vivir tranquilamente con fruta, por ejemplo, cazando pequeños animales. No es difícil. Lo difícil es llegar a otras partes del planeta, y esta es la gran conquista que ha hecho nuestra especie. Poder vivir en latitudes extremas, poder vivir en altitudes de 4.000 metros, por ejemplo, todo esto gracias a una serie de adquisiciones biológicas, de mutaciones biológicas y, por supuesto, de la cultura. En Atapuerca hay una explicación a la cima de los huesos, que es el posible enterramiento de los miembros de una tribu, ¿no? En África acaba de surgir una nueva especie que todavía no está muy definida, pero que también han aparecido unos cuantos restos de bastantes miembros de una tribu en una situación parecida o similar a la de la cima de los huesos. Si esto fuese similar, resulta que los enterramientos que hablamos, que han sido los primeros posibles en Atapuerca de hace 400.000 años, 500.000, podrían adelantarse en el tiempo varias cientos de miles de años más, claro, incluso millones. Esto es un tema interesante. Primero, porque la persona que lidera el proyecto de esta nueva especie se ha fijado en Atapuerca y ha dicho, bueno, esto, lo que encontramos aquí en Sudáfrica es lo mismo que en la cima de los huesos. Hasta hace un par de semanas, muy poca gente piensa que la cima de los huesos puede ser un lugar de deposición de cadáveres humanos. Muy poca gente, porque sencillamente se ha negado. Sin embargo, en la cima de los huesos hay un bifaz, Excalibur, hay dataciones, una datación de 430.000 años, hay un contexto, hay animales grandes, animales pequeños, hay una estratigrafía perfectamente conocida y, en fin, se dan todos los ingredientes para que el yacimiento se conozca bien. Sin embargo, en este yacimiento de Sudáfrica no hay dataciones, no hay contexto, es decir, no hay animales ni grandes ni pequeños, no hay industria lítica y no hay estratigrafía. Y por tanto yo creo, sinceramente, y esto lo comparto con muchísimos colegas, lanzarse a contar una hipótesis de este calibre es muy peligroso. Porque además exigiría una evolución del cerebro que no tiene esa especie. No. Y un pensamiento trascendente que tampoco tendría esa especie. En mi opinión, no. Por lo que he podido leer de este trabajo, en fin, yo creo que le quedan muchos detalles por decir, por contar, pero claro, si en un contexto y con un cráneo de medio litro de capacidad, es decir, la tercera parte que el nuestro, decir que es un enterramiento, o por lo menos no un enterramiento, sino dejar cadáveres en un lugar, me parece muy arriesgado, tremendamente arriesgado. Las cuevas, por ejemplo, tienen una dinámica geológica muy rápida, o relativamente rápida, y pudo haber sucedido, por ejemplo, un colapso de la cueva, una caída de un lugar donde estaban esos fósiles, que pueden haber caído perfectamente en ese lugar tan profundo como las propias cimas de los huesos, y allí están. Y se han encontrado, como digo, sin ningún tipo de contexto. Es por eso que esa especie no se ha podido publicar en una revista como Science o Nature, que son las revistas esenciales y fundamentales para poder publicar una especie como esta, ¿no? Se ha publicado en una revista que está muy bien, pero la falta de contexto yo creo que ha sido un impedimento para que se publique en Science y Nature. Y esta especie, hasta que no haya una buena datación, y espero que la haya pronto, lo deseo de verdad, fervientemente, esta especie va a quedar de momento en el limbo. Hablamos del origen de nuestra especie, del Homo sapiens. Salen de África, ya tienen el cerebro desarrollado, más o menos, ya tienen un aspecto no primitivo,
por así decirlo, ¿qué hacen esos primeros Homo sapiens? Pues lo que hacemos, lo que hemos hecho todos siempre, ¿no? Pues tratar de ganarnos la vida, comer, buscar agua, buscar alimento, reproducirse y bueno, poco a poco expandirse buscando pues nuevas. ¿Qué les hace diferentes a los anteriores? Homo erectus, por ejemplo. De momento, al principio, esos humanos no son tan distintos aparentemente, ¿no? Sí, en su aspecto, ¿no? Podemos decir, este es sapiens y este no lo es, ¿no? Este es neandertal y este es sapiens, ¿no? Las últimas adquisiciones o mutaciones posiblemente son muy posteriores. Por ejemplo, el simbolismo, la perfección del lenguaje. Los humanos de la cima de los huesos, por supuesto, se comunicaban hablando. Eso lo ha mostrado mi compañero Ignacio Martínez con trabajos maravillosos sobre la audición, pero nosotros tenemos unas concepciones mucho más complejas, manejamos conceptos, escribimos libros, por ejemplo, y hablamos del cosmos, hablamos de la vida. Somos la única especie que podemos contemplar un amanecer, ¿no? Por ejemplo, y lo hacemos, bueno, pues sencillamente porque nos gusta, nos apetece, o vamos al teatro o al cine y nos divertimos y nos solazamos bien, pues no sé, leyendo un libro, por ejemplo, ¿no? Esto, desde luego, los primeros sapiens no lo hacían. Tenían que ganarse la vida muy duramente. Y yo creo que aquí hay algunas mutaciones, no demasiadas, tampoco hace falta pensar en miles de mutaciones. Con 2 o 3, 4 o 5 mutaciones pues podemos conseguir grandes logros, porque la genética con una pequeña mutación puede producir una cascada de acontecimientos en el desarrollo que produce pues cambios sustanciales no solamente en nuestro aspecto, pero fundamentalmente en la forma en la que el cerebro va a interaccionar con el medio. En el libro también, en Orígenes, el universo, la vida y los humanos, habla también del Homo antecesor. Es una especie encontrada en Atapuerca. También el Homo antecesor, si nos lo encontráramos por la calle, quizá no nos diéramos cuenta. Si fuera con un abrigo y un sombrero, pues pasaría probablemente desapercibido, según los estudios que ustedes han publicado sobre la cara y todo eso. ¿Tiene alguna relación con el Homo sapiens? Pues es probable que sí, Nosotros lo publicamos así en 1997. Luego, no es que nos hayamos retractado, sencillamente hemos dicho, bueno, quizá hay una relación, pero es una relación lejana. Al fin y al cabo, Homo antecesor tiene 850.000 años, nuestra especie tiene unos 200.000, 250.000 y el origen está en África. Algo ha pasado en ese lapso de tiempo que no entendemos bien, tenemos que comprenderlo, es una parte oscura todavía de la evolución humana, la tenemos que comprender, pero sin duda el Homo antecesor no está tan lejos de nuestra especie como podemos pensar. Yo le dedico un capítulo del libro porque es una especie clave, a pesar de que muchos colegas todavía siguen, aunque lo ponen... ¿Dudan? No dudan, lo ponen, algunos sí dudan, por supuesto, ¿no? La mayoría ya lo ponen las filogenias, pero sin embargo dicen, bueno, a ver, ¿qué aporta esto, no? Nosotros estamos intentando decir qué aporta Homo antecesor a la evolución humana. Pero tienen de momento 160, 170 piezas, ¿no?, de Homo antecesor. Pero en 5 años sería necesario encontrar algunas más. Bueno, yo creo que en 5 años, si todo va como pensamos y luego estamos así planificando, yo creo que en 5 o 6 años podremos tener encima de la mesa pues otro tanto o quizá muchas más piezas que permitan decir, bueno, Homo antecesor es una especie clave en nuestra evolución. En mi opinión lo es. Y por eso yo le dedico un capítulo del libro. No por nada, no es por decir, bueno, aquí estamos. Como lo he encontrado yo, mi equipo... Pues... Claro, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Si lo hubieran encontrado, si el libro lo hubieran escrito los ingleses, pues habrían hablado de otras cosas, como es lógico. Le habrían dedicado mucho tiempo, mucho texto al cráneo de Suascón, por ejemplo, que es un trocito, es un cráneo pequeño. ¿Por qué se llevan relativamente bien con los ingleses y fenomenal con los americanos? Nos llevamos bien, yo creo que con casi todo el mundo. Pero las críticas han surgido más de Inglaterra que de otros países. No, yo creo que no. Yo creo que las críticas son más bien o buenas o malas, pero generales, ¿no? No hay, yo creo que no hay preferencia. La ciencia, siempre digo, es universal, no tiene fronteras y por tanto, pues bueno, pues yo creo que es una cuestión de
muchas veces pues de opiniones, de hipótesis y demás, y podemos tener personas que opinen como nosotros, que son americanos, que son ingleses, que son franceses, suizos, australianos, da lo mismo, ¿no? No sé si influye para algo la geografía, tendríamos que hacer un estudio para ver si nos apoyan más los americanos que los suecos, por ejemplo, los británicos. Bueno, también el libro habla de que hay un agujero, más o menos en la evolución hace 1 millón de años, y por lo que ha comentado ahora, también en torno a hace 600, 700.000 años, ¿no? Que no hay un registro fósil continuo en toda la historia. Eso, estamos en la foto fija de septiembre de 2015, ¿eso puede ocurrir que en noviembre de 2016, dentro de un año, aparezca algo o no es previsible? Bueno, tienen que suceder muchas cosas para que ese agujero negro se rellene. En primer lugar, tendrían que cesar muchas guerras. Muchos países que para mí son muy importantes en el tema de la evolución humana, son claves, me estoy refiriendo a países del Próximo Oriente, tendrían que dejar sus guerras, tendrían que mejorar políticamente y permitir que se pudiera trabajar y excavar en muchos sitios, porque estoy seguro que allí hay muchas claves para el estudio de la evolución humana. También es verdad que hay otros factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el mito del hombre cavernícola o de la mujer cavernícola, para no ser sexistas, ¿no? Los humanos no hemos vivido en las cuevas o no hemos utilizado las cuevas o las entradas de las cuevas hasta muy recientemente en nuestra evolución. En Atapuerca tenemos ejemplos clarísimos. Allí hay muchas cuevas y, sin embargo, las que tienen menos de medio millón de años apenas están utilizadas. Por eso encontramos muy pocas evidencias. Algunas piezas de industria lítica, la mandíbula de la sima del elefante, los humanos de la Grandolina, el Homo antecesor, porque hubo varios actos de canibalismo, pero no encontramos ocupación clara de las cuevas hasta hace medio millón de años, o por lo menos 450.000, que es la fecha que estamos manejando con la sima de los huesos. Es en ese momento cuando los humanos deciden, por fin, ocupar las entradas de las cuevas. Seguramente hay una entrada posterior al Homo antecesor, procedente de algún lugar, que ya ocupa las cuevas. Las cuevas son auténticos frigoríficos, si vale la comparación, que protegen, que cuidan, que conservan lo que el medio ambiente tiene a su alrededor, los humanos, los restos de animales, el polen de las plantas, etcétera, etcétera. Con eso podemos reconstruir muchas cosas. Sin embargo, en una época anterior sí podemos tener polen, podemos tener restos de animales, pero los humanos apenas entran. No les interesan las cuevas, viven al aire libre. Son como cualquier otra especie animal y se acercan a las cuevas sencillamente porque puede haber algún animal muerto que les puede interesar. Y es por esa razón también otra de las razones por las cuales no encontramos tantas evidencias. Europa está casi vacía de humanos. Los únicos que hay son los que están en Atapuerca. Hay industria lítica, por supuesto, por las terrazas de los ríos, seguramente, y datadas y bien datadas en 1,5 millones de años. No me extraña para nada que los humanos estemos aquí en Europa en 1,5, 1,6 o quizá antes, sin ningún problema. Ahora bien, si no entramos en las cuevas y nuestros restos no quedan en las cuevas por algún motivo, imaginemos, por ejemplo, que nos ha comido un león y entonces el león sí que entra en la cueva, deposita allí los restos y bueno, y nos vamos a encontrar algún fósil, pero es una casualidad. Estamos acabando, quería hacerle dos preguntas. ¿Hasta dónde pueden reflejar los estudios de ADN que se están haciendo ahora de la sima a los huesos? ¿Qué nos pueden indicar dentro de pocos meses? Porque quizá en septiembre se conozcan los primeros resultados. Bueno, yo creo que ya nos ha avanzado Matías Meyer, que es, como digo yo, el alumno aventajado de Svante Pabo. Ya nos ha adelantado en el congreso que hemos tenido el placer de asistir ahora en Londres. Nos ha avanzado que sí, que ya hay ADN nuclear y que bueno, los primeros resultados pues apuntan a resultados ligeramente diferentes a lo ocurrido con el ADN mitocondrial. Quizá estamos muy cerca de los neandertales, pero también es verdad que esto lo venimos anunciando. No estamos cerca de los denisovanos. Estamos cerca, pero no tanto quizá como se pensaba. Pero atención, esto lo venimos diciendo las personas que trabajamos con los huesos y con los dientes desde 1986 y aún
me atrevo a decir que Emiliano Aguirre lo comentó en sus artículos de los años 70, 1970. Así que el ADN posiblemente nos va a ayudar a reafirmar lo que ya estábamos diciendo, y además nos puede ayudar en otras cuestiones que nosotros no podemos decir. Por ejemplo, sobre el origen de estas poblaciones. Esto yo creo que va a ser una pequeña gran revolución, y yo espero que se produzca cuanto antes. Total, que el Heidelbergensis ha muerto. No, no creo que haya muerto, aunque para mí es una especie muy artificial, siempre lo he dicho, ¿no? Es una especie que, bueno, se creó hace un tiempo, la publicó Otto Schwettensack en 1908, es decir, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba en un cajón cogiendo polvo, en el baúl de los recuerdos, y un buen día pues se dijo, tenemos que buscar un ancestro común de los neandertales y las poblaciones modernas. ¿Cuál cogemos? Homo heidelbergensis, que está por aquí perdido y tal. Se le limpió el polvo, se le sacó brillo y ahí se quedó, ¿no? Lo que pasa que ahora, claro, en la publicación de 2014 ya hemos dicho, no, lo sentimos mucho, pero claro, cuando dijimos que la cima de los huesos era Homo heidelbergensis, lo dijimos porque no quedaba más remedio, pero tenemos que sacarlo de ahí. ¿Va a tener que cambiar letreros en el Museo de la Evolución? Por supuesto, naturalmente que habrá que cambiarlos, pero bueno, no creo que sea muy caro, espero que no. Y la última pregunta ya es, ¿hacia dónde vamos? En el libro hay unos párrafos sobre hacia dónde vamos, no es que defina mucho, es más casi catastrófico todo. Solamente hay que leer la primera parte del origen del universo. Lo que pasa es que faltan muchos miles de años, pero desde luego el final está cantado, ¿no? Pero eso lo dice Alberto Fernández en la primera parte del libro, ya no lo digo yo. Yo prefiero ser optimista, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y decir, bueno, no nos va a ir mal, vamos a ser muy buenos y vamos a superar todo este problema del cambio climático, y las guerras se van a superar y todo eso, en fin, bueno, el que quiera creerme que me crea. Bueno, al menos ni nosotros ni las generaciones siguientes lo van a ver. Sí, yo espero, lo deseo, sí. Pues muchas gracias, José María, por estar aquí entre nosotros una vez más. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en Mesa de Redacción. Hasta la próxima semana.